El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Nos presenta hoy el Evangelio de este domingo la curación de un leproso. En la época de Jesús y en gran parte de la antigüedad, hasta días recientes de la historia, la lepra ha sido una enfermedad terrible, tal vez la más temida, no solamente por las consecuencias que provocaba en el cuerpo de la persona enferma, sino también por el estigma social y las marcas que dejaba en la relación con los demás. Obligados a vivir fuera de las ciudades, en lugares solitarios, tal vez reuniéndose en grupos de otros enfermos también de lepra para de alguna manera aliviar la soledad del enfermo, que no podía ser atendido por nadie, ni cuidado, ni visitado. Si acaso por algún familiar o algún amigo que se movía por la compasión y les llevaba algo de alimento. Y además obligados a ir vestidos o mal vestidos con las señales claras de la enfermedad de la lepra y gritando cuando se encontraban con alguien: impuro, impuro, para que el otro supiera que estaba delante de un enfermo y diera un rodeo y se fuera por otra parte, evitando encontrarse con el enfermo. Habían perdido la salud, habían perdido los amigos, habían perdido la familia. Pero todavía había una consecuencia más grave y más dolorosa. En aquella época, la enfermedad de la lepra, como otras enfermedades, pero especialmente la enfermedad de la lepra, era considerada un castigo de Dios por los pecados cometidos. Alguna culpa, algún pecado habría cometido para merecer la enfermedad. Y por eso no solamente vivía lejos de los hombres, sino también lejos de Dios. No podían participar en las celebraciones del templo, no solamente para no contagiar a los demás, sino porque como era un pecador no podría presentarse en el templo, porque Dios lo estaba castigando por un pecado cometido o por una vida de pecado. Por eso, en el Evangelio de hoy, el leproso hace algo extraordinario. Transgrede las prescripciones que había dado claramente Moisés de no acercarse a nadie, y él, en cambio, se acerca a Jesús, desobedeciendo las leyes de Moisés. Y le suplica de rodillas:
si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús se compadece, extiende la mano y lo tocó. Jesús podía haberlo curado con su palabra, diciendo simplemente quiero, queda limpio, pero quiso hacer algo más, quiso extender la mano y tocarlo, porque para eso se ha hecho hombre, para eso Dios se ha encarnado, para eso Dios ha tomado un cuerpo, para poder tocarnos y acariciarnos y abrazarnos. Qué importante es para Dios la encarnación, el hacerse carne, para tocar nuestra carne herida, nuestra carne débil, nuestra carne enferma. Que no es solamente el cuerpo. En la Biblia la carne es la realidad humana. Y por eso Dios se ha hecho hombre, para acercarse y tomar sobre sí nuestra condición humana de enfermedad, de limitación, de vulnerabilidad. Dice el Evangelio que Jesús se compadeció. Efectivamente, la situación del leproso movía a compasión, pero no solamente por la situación de marginación social en la que vivía. ¿De qué se compadeció Jesús? De algo más profundo. Se compadeció Jesús de que este hombre leproso estaba siendo víctima de una imagen equivocada de Dios. Eso es lo que le dolía a Jesús, lo que le daba un profundo sentimiento de rechazo, lo que le movía a compasión. El pensar que Dios es ese ser que castiga de esta manera tan terrible. El pensar que Dios no perdona, el pensar que Dios te ha cargado con la lepra y ya tendrás que estar siempre así, el que no tienes esperanza. Y eso es lo que le dolía profundamente a Jesús, que este hombre había asimilado esa imagen falsa de Dios que se difundía en aquella época por parte precisamente de los rabinos y de los sacerdotes del templo, que tenían que haber predicado y haber difundido la imagen verdadera de Dios y no lo hicieron. Y entonces cargaron sobre el espíritu y el corazón de estos enfermos la opresión, el peso aplastante de una imagen falsa de Dios que te quita la esperanza. Y este hombre en Jesús vio un rayo de luz, un atisbo de esperanza. Y Jesús se compadece y lo toca y le cura. Y por eso le manda dirigirse a los sacerdotes del templo para que verifiquen la curación que ha tenido lugar, como estaba mandado en la ley de Moisés. Pero añade algo más el Evangelio. Dice, para que les conste. Y lo dice Jesús como una especie así de rabia, ¿no? Para que les conste. Es decir, preséntate a los sacerdotes del templo que vean que Dios te ha curado, que Dios perdona, que Dios te ama, que tú no estás condenado a vivir eternamente con esa culpa. Que les conste que Dios no es ese Dios que están ellos enseñando. Y por eso lo manda para que vaya allí. Y el leproso no le hace caso a Jesús, no va al templo, porque el leproso ha comprendido que aquellos ya no enseñan ese Dios verdadero, que la imagen verdadera de Dios es la de Jesús. Y por eso él siente ya que no necesita ir al templo a presentarse y se dedica a difundirlo por todas partes. Dice el Evangelio que difundió bien alto y lo divulgó el hecho. En realidad, en el original del Evangelio en griego no es el hecho, lo que divulgó fue el mensaje. ¿Qué mensaje? He encontrado a Dios.
ya sé quién es Dios, ya sé cómo es Dios, lo he visto y me ha tocado y me ha curado. Y por eso Jesús ya no pudo entrar en ningún pueblo. ¿Por qué? Porque había tocado a un leproso. Y según la ley de Moisés, quien toca a un leproso se contamina e incurre en impureza. Y por eso Jesús, tocando al leproso y curándolo, se convierte él mismo en leproso. Y a partir de entonces no pudo entrar en ningún pueblo, tenía que permanecer en las afueras, como hacían los leprosos. Es la imagen maravillosa de lo que hizo Cristo en la cruz. Él que no había conocido pecado, Él que es el Hijo de Dios, cargó con nuestros pecados, con el tuyo, con tu pecado, con el mío, con el de nuestros pecados. Cargó con esa culpa nuestra y la purificó en la cruz, la clavó en la cruz. Él mismo se hizo pecado, Él mismo se hizo leproso para curar nuestras enfermedades, nuestros pecados y nuestras impurezas. Qué importante que la providencia haya puesto este Evangelio precisamente a las puertas de la Cuaresma, que vamos a empezar dentro de poco. No digas nunca más que Dios no te puede perdonar. ¿Cuánta gente hay que todavía no cree que Dios pueda perdonar? ¿Cuánta gente hay todavía que vive en una imagen falsa de Dios? ¿Cuánta gente hay que todavía no ha encontrado la misericordia de Dios? Tiene fe, reza, viene a misa, hace cosas, pero todavía piensa según una imagen falsa de Dios. Dios es capaz de perdonar y de purificar nuestra vida, de devolvernos la hermosura que hemos perdido. Sí, hemos perdido la hermosura, el pecado nos ha desfigurado, lo que hemos hecho, lo hemos hecho y ha desfigurado nuestra vida, pero Dios puede rehacer tu hermosura, puede darte de nuevo el brillo, el esplendor, la santidad que habías perdido. Hay que tener fe en el amor de Cristo, hay que tener fe en el amor de Dios. Y por eso, qué importante es que aprovechemos bien este tiempo de Cuaresma para entrar en el misterio de amor de Cristo. Y entrando en el misterio de amor de Cristo, hacer una buena confesión, una confesión que toque nuestro corazón, que llegue el amor de Dios hasta la última fibra de nuestra alma, allí donde están nuestras impurezas y nuestras corrupciones y nuestra vanidad y nuestro orgullo y nuestra envidia y nuestra pereza, que toque todo nuestro ser esa misericordia de Dios, una buena confesión que te haga vivir de nuevo para el amor de Cristo, revivir a una vida nueva, dar un paso adelante en tu vida cristiana, no conformarte con ir tirando en la vida cristiana, sino más, cada día más, porque el amor no tiene límite y Cristo te quiere con un amor inmenso.